Buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito. Comenzamos un poco diferente porque les cuento que voy camino a Corea y acabo de perder el vuelo. Y así es como comienza este nuevo video, un poco accidentado porque perdí mi vuelo, que salía hoy 10 de marzo del 2023 a las 20 horas en punto desde el aeropuerto de Narita en Japón hacia el aeropuerto Incheon de Seúl en Corea del Sur. Y quise colocar este episodio en este video porque considero que es parte de la aventura y lo malo también hay que contarlo. Y lo importante es aprender de ello. Siendo súper sincero y consciente, sé que para los vuelos internacionales hay que estar mínimo 3 horas antes en el aeropuerto. Y ese día salí a las 15:30 de mi hospedaje para estar a las 16 horas tomando el bus para el aeropuerto de Narita en la estación de Ginza en Tokio. Y pasó que el primer bus que llegó al paradero lo hizo a las 16:50 de la tarde. Y además el chofer del bus me dice que ya no hay más salidas hacia el aeropuerto de Narita. Y aquí comenzó todo el problema y tuve que actuar rápidamente y fui a tomar la única opción que tenía, que era el famoso tren Skyliner. Y este tren llega al aeropuerto, pero es mucho más costoso y por esa razón no fue mi primera opción. Y Tokio es tan grande que entre caminar y llegar a la estación del metro Nippori, que es donde yo debía hacer la combinación para tomar el Skyliner, me demoré casi una hora. Y el siguiente tren al aeropuerto salía a las 18:25 de la tarde. Y a pesar de que el tren es de alta velocidad y el trayecto fue de aproximadamente 45 minutos, llegué 5 minutos tardes al counter y ya no había nadie. Llegué exactamente a las 19:05 de la tarde y no había nada que hacer. Incluso me dirigí a informaciones del aeropuerto, pero como todo en Japón es puntual y estructurado, no tenía ni un chance de tomar el vuelo. Así que tuve que comprar otro boleto, resignarme y mirar hacia adelante. Y no quedarme pegado en el problema, porque eso no iba a solucionar nada. Así que no quedó más que aprender de esta lección, no confiarse y llegar con muchas horas de anticipación, sobre todo cuando el aeropuerto está muy alejado del centro de la ciudad. Bueno, actualización de este caso del vuelo. Tenemos vuelo para la 1 de la tarde, día 11 de marzo. Me costó 25.000 yenes la gracia. Así que bueno, a comer lechuga por un mes para recuperar el dinero. Así que chicos, suscríbanse al canal para que vamos creciendo y esta cosa empiece a dar money. Mira que lo necesitamos para seguir viajando. Y bueno, ahora ya les conté, tenemos pasaje. Estoy aquí con Mario y voy a ir a tomarme alguna agüita, algún café. Fíjense que había encontrado un lugar en el aeropuerto súper cómodo, estaba trabajando y nos sacaron de ahí, nos dijeron que iban a cerrar, así que me tuve que venir para acá, para el primer piso del aeropuerto, estaba en el tercero, y bueno, hacer la hora, quizás dormir en algún lugar cómodo por aquí, no me voy a devolver al centro, ni loco, prefiero esperar acá, no voy a perder el vuelo de nuevo, y bueno, me voy a tomar algo y les sigo contando. Bueno, no encontré ningún patio de comidas, está todo cerrado a esta hora. Son las 11:30 de la noche, pero encontré las famosas maquinitas. Hay bebidas, hay sopas y hay café también, pero creo que para endulzar un poquito el corazón después de este tremendo impas, voy a comerme un heladito. Y después del helado me quedé dando unas vueltas en el aeropuerto mientras me daba sueño. Y solo había un policía robot haciendo rondas de rutina y un par de personas en las mismas que yo, durmiendo en cualquier parte. Hasta que encontré un par de sillas y ahí dormí hasta el otro día. Bueno, y ya amaneció. Miren el tremendo sol que tengo ahí por la ventana del hotel. Se fueron mis compañeros de habitación. Ya no hay nadie, estoy solo y no me di ni cuenta. Y esto ya agarró vida. Hay personas comprando chip de celular. Y bueno, voy a ir al baño, que lo tengo acá. Al baño de mi hotel de esta noche. Esta fue mi cama. Y veamos cómo sigue esta historia. Ahora nos vamos, ahora sí que nos vamos. Voy a ir a tomar desayuno, buscar un lugar para tomar un rico cafecito y seguimos.
por fin llegó la hora de embarcar. Después de haber pasado más de 18 horas en el aeropuerto y a pesar de todo estaba muy emocionado porque ya quedaba menos para conocer mi nuevo destino. Y en esta oportunidad y por primera vez viajé en la aerolínea coreana de bajo costo Air Seoul, un avión simple y de asientos delgados pero cómodos. En total iban a ser solo 2 horas y media de viaje, así que la comodidad no me importaba mucho. Y ya estando en el aeropuerto de Incheon, que es el aeropuerto más grande que tiene Corea del Sur, tuve que llenar una declaración de salud y en policía me pidieron mostrar la visa coreana KETA. Bueno, ya estamos oficialmente en Corea y estoy emocionadísimo. Pasamos migración, pasamos todos los filtros. Ahora tengo que buscar mi maleta y les voy a contar más detalles. Estoy un poco cansado con el tema de la pérdida del vuelo, pero vamos con todo. Estoy emocionadísimo. Bueno, como no encuentro mi maleta, tengo que buscar aquí el vuelo. Esta es la pantalla que indica los vuelos que vienen llegando y dónde están tus maletas. En mi caso, miren, este es mi vuelo, el RS702, está en el carrusel 8. Así que vamos para allá. Ahí está el 8. Ahí debe andar dando vuelta mi maleta. Y ya la vi. Ahí está mi maletita. Nos vamos. Está intacta, miren. No le pasó nada. Y le pusieron aquí frágil. Muy bien. Y miren aquí, este carrito recoge los carros. Miren. Automático, miren. ¿Qué es eso? No, se pasó. Corea, ya me sorprendes. 처음 본 순간부터 눈을 뗄 수가 없었어. 이 세상 하나뿐인 너 처음 봤으니까 빠졌으니까 Then you got me sinking low. 사랑이란 단어로 섬도 아닌 섬을 타며 행복한 줄로. Y ahora solo quedaba ir en busca de dinero en la moneda local. Y encontré este cajero que por suerte estaba en inglés y saqué mis primeros 30.000 wones coreanos, que son como 29.000 pesos chilenos, y por este monto me cobraron 4.800 wones de comisión, que son como 2.900 pesos chilenos. Después fui por el internet para mi celular y opté por comprar una tarjeta eSIM que me costó 71.000 wones, que son aproximadamente 43.000 pesos chilenos y dura 30 días con internet ilimitado. Y la instalación es súper fácil, solo hay que escanear un código QR y ya. Y por último te cuento que hay 3 opciones de transporte para llegar desde Incheon al centro de Seúl. Una de las opciones es el bus, que cuesta entre 9.000 y 15.000 wones y lo puedes encontrar a pasos de la salida del aeropuerto. La segunda opción es el taxi, pero esta opción es mucho más costosa, que cuesta entre 80.000 y 100.000 wones. Y como ya estaba un poco cansado y quería llegar rápido, me fui por la tercera opción, que es el tren. A ver, aquí llegué a comprar el ticket del tren y están estas máquinas. Y hay 3 opciones: la prepaid card, credit card y single journey ticket. Creo que esa es la que tengo que comprar, la naranja. Y dice que te devuelven 500 wones al momento de llegar a tu destino. Así que vamos a ver cómo se compra esta cosa. Bueno, aquí tenemos la opción de inglés. Select Station. Yo tengo que ir a Seoul Station. A ver si acá está. Please select number of passengers and insert cash. Número de pasajeros adultos One 1. ticket. 4.750 wones. Y por acá tendré que poner la plata. Ahí se fue. Te cobran 500 de la tarjeta, ¿ven? Eso es lo que devuelven The después. ticket is being issued. 자꾸 쳐다보면 말이라도 걸어봐 속마음을 표현해 We're gonna be alright
Y bueno, viajeros, como vieron, anoche llegué súper cansado, ya era tarde, así que no pude seguir grabándoles, pero ya amanecimos con toda la energía. Estoy aquí en el hostel y para llegar acá tuve que tomar una micro o un bus desde la estación de Seoul Station hasta este sector que se llama Maekdon, y creo que es muy conocido porque tiene un mercado de comida callejera que también vamos a grabar. Y antes que se me olviden, si ustedes vienen a Corea tienen que comprar una tarjeta que se llama T-Money, que esa es la que sirve para el transporte público. Yo la compré en un convini que se llama GS25 y la cargué con 3.000 wones. Y no sé exactamente cuánto me cobró el bus hasta acá, pero voy a estar averiguando los precios del transporte público para contárselos en futuros videos. Y aprovechando que estoy aquí en el hostel, les cuento que la habitación me costó aproximadamente 25.000 wones, que son como 15 lucas chilenas. Las habitaciones son como cápsulas, son como unos cajones de madera, pero el colchón está bastante cómodo. Y lo mejor es que está todo limpio. Y el baño también un poquito extraño o diferente para mí. Aquí el baño está el WC, el lavamano y también la ducha, todo junto, todo mezclado. Pero también súper limpio, que eso es lo que yo me fijo siempre cuando elijo un hospedaje y sobre todo si es barato. Y el enchufe es tipo F para que traigan su adaptador. Miren, y también están estas lavadoras que me llamaron mucho la atención porque están aquí en la muralla. Son chiquititas y cuestan 1.000 wones para un lavado. Y desde acá me despido, espero que les haya gustado este video. Esa es la intención de este canal, compartirle datos, tips, precios que les puedan servir a ustedes cuando vengan a estos destinos. Se vienen más videos de Corea, así que activen la campanita, recuerden suscribirse, darle me gusta y también agréguenme a Instagram porque ahí voy subiendo todas las fotos y también subo historias a diario. Así que agréguenme, se los dejo por aquí por abajo, comenten lo que quieran y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.